revelado, el increíble milagro que transformó la vida de su hijo paralítico en solo 30 días. La tarde se deslizaba lentamente en el pequeño pueblo de San Miguel, donde la luz dorada del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, iluminando a Pedro, un hombre de manos callosas y sueños aplastados. Desde el accidente que había dejado a su hijo, Luis, paralítico, su corazón había caído a un abismo de desesperación. La risa de su hijo había sido reemplazada por silencios quebrantados y miradas perdidas. ¿Cómo podía un padre afrontar un destino como ese? Cada día era una lucha entre la esperanza y la resignación. Pedro había trabajado duro desde la infancia, la tierra era generosa, pero los pesares eran abundantes. Cada vez que regresaba a casa, el peso en su pecho se incrementaba. Veía a Luis, atrapado en su propio cuerpo, anhelando la libertad que una vez tuvo. ¿Por qué a nosotros? Era el eco recurrente que retumbaba en su mente, un grito de angustia hacia un cielo que parecía no escuchar sus plegarias. Las miradas de algunos vecinos, llenas de compasión o, en su mayoría, de juicio, lo desgastaban aún más. Un día, tras entregar una bolsa de pan y un poco de frijoles a casa, se encontró con doña Rosa, la curandera del pueblo. Sus ojos, profundos como un pozo, parecían conocer los secretos más oscuros de Pedro. Hay un ritual, comenzó a decir, pero algo en su voz, una mezcla de promesa y advertencia, le hizo dudar. Regenerará la movilidad de tu hijo. Pedro sintió que el mundo se paralizaba un momento. ¿Debía poner su fe en esas palabras o seguir en la lucha diaria con sus propias manos? La tradición le decía que debía trabajar sin descanso y que el esfuerzo mostraría resultados, pero la desesperación lo llevó a considerar la posibilidad de un milagro. Estaba dispuesto a dejar entrar la magia en su vida, mientras las semanas se transformaban en un ciclo interminable de cansancio y desasosiego, las noches eran las más difíciles. Sentado junto a Luis, Pedro se atormentaba por los dilemas morales que enfrenta cualquier padre, la necesidad imperiosa de encontrar una solución, el miedo a que ninguna de sus acciones sirviera. ¿Volveré a correr, papá?, preguntó Luis, con esa voz suave que partía a Pedro en dos. Cada palabra era como una estocada afilada, una mezcla de esperanza y desilusión. Si lucha, respondía Pedro, aunque la duda lo consumía, luchas en un mundo que a menudo no ofrece respuesta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, la desesperación se adueñaba de sus pensamientos. Pedro se encontró atrapado en una telaraña de angustia, dudando de su propia fortaleza y de su capacidad para enfrentar lo impensable. La presión aumentaba, el dilema entre creencias y el sistema que constantemente les daba la espalda lo envolvía. Su mente acelerada lo mantenía despierto, las respiraciones se volvían irregulares. ¿Podría confiar en la tradición que había seguido toda su vida o entregarse a la posibilidad de un milagro? El acoso de sus pensamientos se profundizaba. No solo luchaba contra un sistema que parecía no tenerles cabida, sino también contra su propia naturaleza humana que clamaba por encontrar una salida a su sufrimiento. Había días en que sentía que el amor por su hijo lo empujaba hacia el abismo, cuestionándose si el sacrificio sería suficiente. ¿Qué ocurriría si optaba por el ritual, la fe en algo que no había entendido durante tanto tiempo? La vida de Luis estaba entre sus manos, y con cada minuto que pasaba, el destino de su hijo parecía deslizarse de su control. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Pedro sabía que su camino estaba más lleno de incertidumbres que nunca. Todo estaba en juego. La mañana siguiente llegó con un aire pesado, como si el mismo cielo compartiera la angustia de Pedro. Mientras se preparaba para el día, luchaba con las opciones que se agolpaban en su mente. La imagen de Luis sonriendo antes del accidente lo persiguió. Esa visualización estalló en su cabeza, subrayando la necesidad de tomar una decisión. ¿Podía realmente permitir que el ritual se convirtiera en parte de su vida?
La consulta con doña Rosa no podía esperar más. Pedro se vio empujado por la urgencia del tiempo. Antes de salir, miró a su hijo, que aún permanecía en la cama, soñando con días que, por el momento, parecían lejanos. Las sombras del dolor y la esperanza bailaban a su alrededor. Las manos de Pedro temblaban ligeramente cuando las colocó sobre el umbral de la puerta, las mismas manos que habían labrado la tierra, que habían sostenido al niño y que ahora parecían vacías, camino a casa de doña Rosa. El sol brillaba intensamente, como si la luz buscara atravesar su desesperación. Reflexionó sobre su vida, cuestionando cada elección que había tomado. Había sido un hombre de fe inquebrantable, sin embargo, se preguntaba si esa fe había sido la que lo había llevado a esta encrucijada, donde los límites de la razón se desdibujaban. Las críticas y miradas de los vecinos se transformaban en un eco constante, como si su dolor personal se amplificara a través del juicio ajeno. Al llegar, doña Rosa lo recibió con una mirada sabia y compasiva. «¿Has venido?», dijo con voz pausada, como si ya conociera la profundidad de su tormento. Con cada palabra que pronunciaba, Pedro sentía que la atmósfera se cargaba de posibilidades y advertencias. «El ritual es solo el inicio», advirtió. «Es un camino, no una solución mágica». Eso resonó en Pedro, sentándose entre el impulso de actuar y la necesidad de entender. «¿Y si falla?», preguntó. «¿Y si le prometo algo que no puedo cumplir?». La curandera lo miró fijamente. «La duda es parte del camino. Pero también lo es la acción. A veces, en lo que creemos, se encuentra el poder para cambiar la realidad». Esa declaración lo atravesó. Pedro había pasado su vida dedicándose al trabajo duro, pero nunca antes había concebido la idea de que la fe, de alguna forma, podría ser un motor tangible de cambio. Mientras conversaban, la semilla del cambio comenzó a germinar en su interior. Pedro se sintió empoderado, decidido a no solo ser un espectador en la vida de su hijo. Se dio cuenta de que había estado en una lucha interna, no solo por la movilidad de Luis, sino también por su propia capacidad de soñar en grande. Rebelarse ante el camino del ritual significaba aceptar su vulnerabilidad, pero también abrirse a un nuevo potencial. A medida que Pedro se adentraba en esa nueva perspectiva, sentía que su mente se despejaba, como si el aire que respiraba se volviera más ligero. Esa revelación lo empujó a cuestionar no solo su relación con el ritual, sino también su papel como padre. Ya no era solo sobre el sacrificio, era sobre aprovechar cada momento, cada emoción, para construir el espacio donde su hijo pudiera, tal vez, encontrar la libertad. Volviendo a casa, Pedro reflexionó sobre los pasos siguientes. Sintió un nuevo impulso que lo llenaba de determinación. Pero antes de que pudiera dar forma a su plan, el sonido de una neumática chirriante lo detuvo en seco. Un grupo de jóvenes del pueblo se acercaba, y entre ellos estaba Tomás, un viejo amigo de la infancia, conocido por sus recuerdos dolorosos y su reticencia a involucrarse. Pedro no sabía cómo reaccionar. ¿Sería un apoyo o un obstáculo? La tensión creció mientras se acercaban, y Pedro se encontró al borde de una confrontación. ¿Estaba listo para enfrentar el juicio de su amigo en medio de su lucha por el bienestar de Luis? El momento de la verdad había llegado. El ambiente se tornó denso cuando Tomás se paró frente a Pedro. Los recuerdos de su amistad, fragmentos de risas y complicidad, se mezclaron con el peso de la actualidad, una realidad marcada por la tragedia. Tomás era un reflejo de todo lo que Pedro había dejado atrás. Inclusive sus caminos, alguna vez paralelos, habían tomado rumbos irreconciliables. La mirada intensa de su amigo le recordó el pasado, pero también sus decisiones. ¿Qué haces aquí, Tomás? La voz de Pedro apenas salió, tensa, como si necesitara ajustar la distancia entre ellos. La respuesta de Tomás llegó lenta, cargada de matices. Vine a ver cómo estabas. Escuché lo que pasó con Luis. La inquietud que se asomaba en sus ojos era genuina, pero Pedro se sintió invadido por la desconfianza. ¿Era suficiente? Un par de palabras reconfortantes podrían compensar años de desapego. La conversación se transformó en un tira y afloja. Tomás, con su tendencia a dudar, cuestionó el camino que Pedro pensaba seguir. Es un ritual, Pedro. No deberías aferrarte a eso como a una salvación. ¿Qué pasa si no funciona? Las palabras calaron en Pedro,
reavivando la llama de la duda que había empezado a extinguir. En ese instante, no solo se trataba de la fe en lo incierto, sino de su capacidad para creer en su propia acción, en su responsabilidad sobre el destino de su hijo. No podía permitir que Tomás se convirtiese en un obstáculo, pero la presión sobre sus hombros comenzó a hacerse más pesada. Tengo que hacer algo. Luis necesita una oportunidad, respondió con vehemencia, un fuego nuevo brillando en sus ojos. En ese momento, Pedro comprendió que su lucha no era solo interna. Tenía que defender su elección, ser un guerrero por su hijo. Tomás, sintiendo la intensidad de la determinación de Pedro, trató de suavizar su postura. No digo que no debas intentarlo, solo que no te aferres demasiado a esto. El verdadero cambio puede venir de otros lugares. Las palabras de Tomás se arrastraban como un eco en la mente de Pedro, desatando una tormenta de pensamientos. Eso lo llevó a cuestionar dónde, realmente, residía el poder de su fe. Esa confrontación lo obligó a mirar hacia adentro. La semilla de la duda, plantada por la palabra de su amigo, amenazaba con germinar. Pero, ¿acaso no era esa su oportunidad de demostrar que podría superar incluso el escepticismo más arraigado? Él debía encontrar un equilibrio entre el ritual y las acciones tangibles. La tarde se tornó en una prueba de resistencia emocional. Tomás, con sus inseguridades y miedos, sería un espejo de lo que Pedro temía. La vulnerabilidad era un camino que nunca había elegido recorrer, y aún así, estaba dispuesto a abrazarla. Me siento perdido, Tomás. Pero esto no es solo sobre mí. Es sobre Luis, afirmó, su voz afirmándose con el peso del amor paternal. Al observar la reacción de Tomás, un destello de comprensión le atravesó. Había algo en su amigo, algo que podría ser útil si lo enfocaba adecuadamente. Pedro empezó a planear sus palabras, una estrategia que le permitiera abrir la conversación más allá de lo visceral, explorando el potencial de la vinculación en lugar de la confrontación. Mientras sus mentes chocaban y se entrelazaban, Pedro sintió como el mundo a su alrededor se iluminaba con nuevas posibilidades. Quizás el ritual no fuera el único camino, sino una parte de un rompecabezas más grande que incluía a Tomás. La idea de fomentar esa relación, de reconectar con el amigo que alguna vez significó tanto, se volvió una prioridad, pero antes de que pudiera decírselo, un grito desgarrador resonó en la aldea. La tensión se transformó de nuevo, esta vez de la preocupación. La vida de Luis pendía de un hilo más delgado que nunca, y Pedro se sintió atado a dos caminos que clamaban por su atención. ¿Podría mantenerse firme en su camino hacia la esperanza, mientras el horror se filtraba desde fuera? La lucha se intensificaba, dejando a Pedro ante la incógnita más escalofriante. ¿Qué precio debería pagar por sus sueños? Pedro sintió el eco del grito resonar en su pecho, un recordatorio visceral de que el tiempo no estaba de su lado. Cada segundo perdido era un paso más lejos de Luis, de su salud y de la esperanza. La lucha interna se agravó, y aunque sabía que el ritual era su salvación, se preguntaba qué tan real sería su éxito al ponerlo en práctica. La duda se aferraba a sus pensamientos como un parásito, devorando la determinación que había comenzado a consolidar. Observó a Tomás, cuya mirada revelaba una mezcla de compasión y aprehensión. No era solo un amigo preocupándose, era un reflejo de las inseguridades que Pedro llevaba consigo. Al enfrentar a Tomás, no solo tenía que lidiar con la historia que compartían, sino con la historia que él ahora quería reescribir. Luis necesita más que buenos deseos y rituales, necesita resultados, murmuró, su voz tembló mientras hablaba. Tenía que tomar acción, y pronto, una idea se apoderó de su mente, un plan concreto que implicaba no solo el ritual, sino también movilizar a las pequeñas fuerzas a su alrededor. Cualquier esfuerzo, por mínimo que fuera, podría coadyuvar al cambio que ansiaba. Pensó en las comunidades médicas de la región, en otros padres que quizás habían recorrido el mismo camino. Era hora de crear una red, de educar a otros sobre su experiencia y las probabilidades. Pedro no sabía cómo hacerlo, pero se sintió impulsado a intentar. Tomás tomó un paso hacia adelante, como si quisiera desafiar la inercia que había envuelto a Pedro. No estás solo, amigo. Podemos hacerlo juntos, dijo, su tono más decidido, abriéndose a la idea de que la colaboración podría ser una forma de sanar viejas heridas. Sin embargo, Pedro sintió que esa oferta venía acompañada de la carga de las inseguridades de Tomás.
¿Cuánto podía confiar en él? Esa trera de desconexión biográfica y emocional aún sordaba su juicio, la lucha entre el deseo de reactivar su relación y el miedo a que la fragilidad de Tomás pudiera arrastrarlo de vuelta a la inacción lo desgastó. Pedro respiró profundo y decidió canalizar su energía hacia un objetivo claro. Se despojó de la nostalgia, de la culpa que lo había mantenido cautivo. Voy a contactar a otros padres. Estoy seguro de que Luis no es el único en esta situación. Necesitamos un plan, exclamó, un fervor renovado en su voz. La realidad de la situación se instaló en su mente como un mantra. La calidad de vida de su hijo dependía de un enfoque multidimensional. Cada latido en su pecho se convirtió en un impulso hacia la acción. Su mente se disparaba al organizar ideas, posibles contactos y recursos que pudieran ser útiles. Tal vez la medicina convencional no hiciera lo que él soñaba, pero sí podía ser puntual en la búsqueda de terapias alternativas o en la recopilación de testimonios de personas que habían pasado por circunstancias similares. A medida que configuraba su plan, una claridad asombrosa apareció ante él. Reconoció en sí mismo no solo a un padre, sino también el agente de cambio. Recapituló lo que significaba surgir del miedo y volverse proactivo. Con cada paso en el papel, cada contacto registrado en su mente, sentía que comenzaba un pequeño viaje de vuelta a la confianza, tanto en su capacidad como en la posibilidad de transformar no solo su vida, sino la de Luis. ¿Estás listo para ayudarme, Tomás? Preguntó, dando un paso hacia la reconexión que había buscado a lo largo del capítulo fallido de su vida. La pregunta trajo consigo el destello de una oportunidad y un nuevo camino por descubrir. Pedro sentía que la pérdida empezaba a verse como una antesala de recuperación, pero en el fondo, una nueva preocupación comenzó a formarse en su mente. La inquietud sobre si su esfuerzo sería suficiente se deslizó nuevamente, aunque él se negaba a permitir que eso lo detuviera. El tiempo avanza, y si no nos movemos rápido, quizás no haya nada que hacer, pensó con intensidad. Un tamborileo implacable en su mente conllevaba ahora una obsesión. Antes de que la decisión fuera irreversible, sentía que el destino se aproximaba de nuevo a su puerta. ¿Podría alimentar esa chispa de esperanza o sería nuevamente aplastada por la desesperación? Luis, su hijo, merecía todo lo que Pedro estaba dispuesto a arriesgar, aunque no tuviera garantía de éxito. La próxima movida no solo definiría su relación con su hijo, sino la posibilidad de renacer. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, una llamada inesperada sonó, interrumpiendo la creación de su nuevo futuro. La voz al otro lado de la línea, temblorosa pero urgente, nadie se lo esperaba. Pedro, tenemos un problema con Luis. Necesitamos que vengas rápido. Todo su mundo, cada pequeño plan que había empezado a construir, se detuvo en seco. Si el tiempo lo había empujado de un costado, ahora lo tenía sobre las cuerdas. La pregunta retumbaba en su mente, ¿sería el momento que había estado esperando o el inicio de su peor pesadilla? El tiempo se detuvo para Pedro mientras la voz temblorosa en el teléfono se desvanecía. Cada tono de alarma en el mensaje resonó en su mente, desplazando momentáneamente toda la claridad que había comenzado a construir. La frase atrapada en su pecho, tenemos un problema, retumbaba sin cesar. El pánico acechaba, y él lo sentía como una sombra que quería absorberlo. Sin embargo, en medio de la tormenta mental, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Había que actuar. Con pasos apresivos, se dirigió a la dirección que le habían proporcionado. Aferrándose al volante, su mente se debatía como una tempestad en el mar. Cada semáforo en rojo era un recordatorio cruel de que la vida continuaba avanzando, pero su pulso lo apresuraba. En su interior, luchaba contra la idea de que quizás todo lo que había planeado se desbaratara en un instante. No había espacio ni tiempo para ceder a la desesperanza. Luis lo necesitaba. Al llegar al hospital, la atmósfera se enfrió como una brisa gélida en un otoño gris. Pedro llenó sus pulmones con el aire estéril mientras recorría los pasillos, cada paso resonando en su mente. Las paredes, impregnadas de historias ajenas, parecían observarlo, juzgarlo en su fragilidad. Su corazón latía con fuerza al recordar los últimos momentos con su hijo antes de esta crisis. En la sala de espera, se encontró con su ex esposa, Clara. La tensión entre ellos era palpable,
un hilo delgado que temía romperse. Pedro podía sentir una familiaridad en la frialdad, un recordatorio de las batallas que habían librado juntos y por separado. Pero hoy, su prioridad era Luis. Más allá de la historia que compartían, estaba el vacío que les había dejado el dolor. ¿Qué pasó?, preguntó Clara, con una voz que no podía ocultar su angustia. Todo lo que Pedro había sentido previamente se intensificó en su mirada. No era solo el futuro de Luis lo que estaba en juego su propia reescritura de sí mismo. Tenía que mantenerse firme. No lo sé exactamente. Pero vamos a salir de esta. Los minutos pasaron como horas. Los dos esperaban con una mezcla de impotencia y ansiedad. Tenía que ser un padre fuerte. Recapituló en su mente las nuevas ideas, alternativas, posibles caminos que había comenzado a elaborar. Sentía que debía extrapolar toda su energía, su voluntad, en esta situación. Si había aprendido algo en los últimos días, era que el miedo nunca debía paralizarlo, debía ser un motor, no una barrera. Finalmente, la doctora salió. Su rostro era sereno, pero Pedro concebía que la serenidad podía ser engañosa. Luis está estable, pero aún necesita cuidados intensivos, dijo, y esas palabras juntas parecieron ser un bálsamo y un peso al mismo tiempo. La noticia era un destello de esperanza, pero la carga de responsabilidad seguía al acecho. Vamos a hacer todo lo posible, continuó, y al escucharla, Pedro sintió que su determinación aumentaba. Aquí había una oportunidad, una llamada a la acción. Debo actuar. Debo informarme más sobre su condición, conectarme con especialistas, buscar formas de ayudarlo más allá de lo que ya sabemos, pensó. La idea de enfrentar los embates del sistema médico no lo aterra, le inspiraba. Era el momento de ser proactivo, encargarse de que esta nueva etapa no solo beneficiara a Luis, sino que también reforzara su papel como padre decisivo. Justo cuando estaba organizando sus pensamientos, Clara interrumpió sus cavilaciones. Pedro, no estoy de acuerdo en que esto se maneje solo como un proyecto personal. Necesitas apoyo, y debes combinar nuestra experiencia. Estamos en esto juntos. Esas palabras resonaron con fuerza. Si bien había visto a Clara como una compañera distante en los últimos tiempos, en aquel momento surgió una complicidad familiar. Pedro no estaba solo en esta travesía, ni podía permitirse ver su desarrollo personal como un camino unidimensional. Viendo su determinación reflejada en los ojos de Clara, se sintió reforzado. Tal vez, la unión de sus fuerzas sería más poderosa que los temores antiguos que aún llevaban. El impulso de colaboración brotó de su interior, al igual que sus ansias de transformación personal. No sería solo un viaje hacia la salud de Luis, sino un proceso donde ambos podían reescribir su historia. El viaje apenas comenzaba, y sin embargo, otra preocupación surgía en la mente de Pedro. ¿Y si el tiempo no estaba de su lado? Se encontró ante la inminente compra de un nuevo desafío. Así que, mientras contemplaba lo que se avecinaba, una pregunta incisiva se le presentó: ¿estaba realmente preparado para enfrentar lo que se le venía? Sobre todo si la búsqueda de respuestas lo llevaría a confrontar sus miedos más profundos. La vida parecía enfrentarle una nueva prueba, y Pedro, con la urgencia atravesándole por dentro, supo que el verdadero reto apenas había comenzado. El sonido del pitido constante de los monitores se convirtió en la banda sonora de la incertidumbre. En ese ambiente tenso, cada visita a la sala de cuidados intensivos era como un golpe en el estómago. Pedro se sentía atrapado entre la esperanza de la doctora y el terror de no saber si lo que estaba haciendo era suficiente. Clara lo notó. «Pedro, ¿te encuentras bien?», preguntó sin dejar de observar su rostro, y la preocupación en sus ojos era un reflejo de la suya propia. Pedro respiró hondo, intentando calmar el torbellino en su mente. En su interior, estaba peleando una guerra: el deseo de mostrar fortaleza como padre y el temor de no serlo lo suficiente. «Estoy bien», respondió, aunque su voz era un eco de su inseguridad. Decidió que era momento de canalizar esa tensión hacia algo más constructivo. La idea de colaborar con Clara lo inquietaba, pero también le otorgaba un sentido de responsabilidad compartida por la salud de su hijo. Así que, mientras esperaban que se abrieran las puertas y el doctor les proporcionara más información, Pedro empezó a trazar un plan.
Haremos un enfoque multidisciplinario, pensó. La búsqueda de especialistas, no solo en medicina, sino en terapia física, nutrición y psicología. Quería que el tratamiento de Luis fuera integral. Su mente comenzó a fluir con ideas, se animó a investigar sobre las últimas innovaciones en rehabilitación pediátrica que podrían servirle. En su interior, crecía una motivación inesperada, el deseo de ser un padre que no solo reaccionaba ante situaciones adversas, sino que tomaba la delantera. Mientras la hora de visita se acercaba, Clara le mostró una lista de contactos que había comenzado a reunir. Habían dejado atrás las viejas agravios, y esa complicidad parecía avivar en Pedro una chispa de optimismo. Esto es más grande que cualquiera de nosotros, se dijo. Juntos, eran un equipo, un equilibrio entre sus fortalezas y debilidades. Las horas y los días que siguieron fueron un torbellino. Pedro asistía a reuniones con expertos, absorbía información y utilizando su experiencia previa en gestión, empezó a organizar un calendario de intervenciones y actividades para Luis. La idea de retroalimentarse entre sí y trabajar en comunión con Clara daba sentido a su objetivo. No solo se trataba de ayudar a su hijo, sino de encontrar una ruta a la autocomprensión y al crecimiento personal. Episodios de frustración surgieron, especialmente al lidiar con la burocracia médica. Había noches en que la impotencia lo mantenía despierto, cuestionando sus decisiones. A pesar de ello, cada paso en falso se convertía en una lección, cada rechazo en una oportunidad para ajustar su enfoque. Una tarde, mientras revisaba una lista de estudios médicos, algo hizo clic. Pedro se dio cuenta de que había algo en su forma de abordar la vida que siempre había dejado de lado. He estado tan enfocado en los demás que he olvidado lo que realmente quiero para mí, reflexionó. Era momento de invertir en su bienestar emocional también, de no olvidar que su crecimiento personal era igual de necesario. Con nuevas determinaciones, Pedro se propuso incorporar pequeñas actividades que disfrutara, salir a caminar, leer y aprender sobre temas que lo apasionaban. Esto no solo lo revitalizaría, sino que lo prepararía emocionalmente para los desafíos que aún necesitaba enfrentar. Sin embargo, conforme avanzaba, no podía sacudir un nuevo sentimiento inquietante. ¿Qué pasaría si su propio viaje de transformación lo empujaba hacia una ruta donde enfrentara sus propios miedos? Esa pregunta flotaba en su conciencia, y a menudo lo aterrorizaba. La lucha entre la ansiedad de ver a su hijo recuperarse y la necesidad de abrazar su propio proceso de cambio se intensificó. Mientras navegaba por su responsabilidad como padre, se dio cuenta de que el verdadero milagro no solo estaba en la recuperación de Luis, sino en la confrontación de los demonios que había pospuesto. Pedro entendió que el tiempo no solo estaba en juego en el plano físico, sino también en el emocional. La crisis no solo desnudaba a su hijo ante el mundo, sino que lo hacía a él también. Y esa revelación lo dejó al borde de un descubrimiento fundamental. Estaba preparado para ver la frustración de sus sueños de frente y transformarlos en aspiraciones renovadas. Con cada paso que daba, se acercaba más a un precipicio, donde la verdad estaba esperando ser develada. El aire era denso, lleno de una mezcla de esperanza y ansiedad palpable. Pedro se encontraba nuevamente sentado en la sala de espera del hospital, la revista en su mano apenas le interesaba. Su mente funcionaba a 1000 por hora, proyectando imágenes de lo que podría ser su vida si lograba estabilizar la condición de Luis. Cada idea nueva que llegaba a su cabeza se convertía en un bolígrafo que trazaba un esbozo del futuro, un futuro donde su hijo podía recuperar la autonomía. Las palabras de Clara resonaban en su mente, sobre su fortaleza y la forma en que habían decidido ser un equipo. Quiso creer que, probablemente, la respuesta a todas sus inquietudes ya estaba en el camino que había comenzado a construir. Ahora era el momento de asumir el control no solo de la situación de su hijo, sino de su propia vida. La primera medida que tomó fue ampliar su conocimiento sobre las condiciones médicas de Luis. Aquella tarde, decidió asistir a una charla sobre lesiones pediátricas en un centro de rehabilitación cercano. La información que obtuvo se sentía como un regalo, herramientas prácticas que podía aplicar de inmediato. Escuchaba atentamente a los expertos compartir historias de otros padres que habían recorrido caminos parecidos, sintiendo que un hilo de conexión crecía entre ellos. Se dio cuenta de que aquellas experiencias compartidas le proporcionaban una perspectiva, una especie de mapa que lo guiaba a través de su propio laberinto emocional. Más tarde, en casa,
Pedro se sentó con Clara y juntos discutieron los nuevos enfoques para la terapia de Luis. La conexión entre ellos se fortalecía, no solo a medida que discutían sobre el bienestar de su hijo, sino también porque la comunicación abierta les permitía vislumbrar nuevas dimensiones en su relación. Comenzaron a implementar sesiones de terapia en conjunto, convirtiendo las horas de rehabilitación en momentos de unión en los que el rencor del pasado parecía desvanecerse. A medida que avanzaban en su misión, Pedro sentía un desasosiego detrás de cada logro, una sombra de duda que lo seguía a todas partes. Había días en que la frustración se tornaba abrumadora, especialmente cuando los resultados no reflejaban su arduo trabajo. Quizás lo que más lo inquietaba era la sensación de que estaba en el camino de su hijo hacia la independencia, sin haber explorado sus propios deseos en ese viaje. Fue en una noche particularmente oscura, mientras revisaba su cuaderno de notas, que se enfrentó a una pregunta crucial: ¿qué realmente quería alcanzar él como individuo? La respuesta iluminaría su perspectiva. Pedro tomó un respiro profundo y escribió en una página en blanco: necesito cuidar de mí también. Esa simple declaración liberó un caudal de sueños olvidados. Recordó las clases de pintura que había amado en su juventud y cómo sus pinceles se habían quedado guardados en el desván por años. Así empezó a tejer un espacio en su vida que le permitía ser más que un padre, un hombre que seguía sus propias pasiones. Comenzó a destinar un par de horas cada fin de semana a expresar su creatividad. Cada trazo en el lienzo se convirtió en un acto de terapia personal, un recordatorio de que su bienestar importaba, que su felicidad importaba. Llegado el siguiente mes, los cambios comenzaron a notarse. Luis parecía reaccionar mejor a las terapias, y Pedro se sentía más sólido, más aferrado a su rol como padre. Esa evolución fue el preludio de algo inesperado. Mientras despachaba los nuevos avances de Luis durante una reunión con el equipo médico, el doctor mencionó un programa innovador que se llevaría a cabo en el hospital de rehabilitación. Es un enfoque experimental sobre la neuroplasticidad. Varios padres han reportado resultados sorprendentes. La emoción creció en su interior como una corriente eléctrica. Era el tipo de oportunidad por la que había estado buscando desde que empezaron este viaje. Pero rápidamente, la gran pregunta surgió: ¿estaría realmente listo para enfrentar lo que venía? Mientras su mente ordenaba un torrente de posibilidades, un nuevo pensamiento lo atraviesa. La vida le había dado ese giro inesperado, transformando sus preocupaciones en un camino hacia el crecimiento. ¿Y si ese programa no solo rehabilitaba a Luis, sino que también lo transformaba a él de forma irremediable? Mientras las puertas de la sala se cerraban tras la reunión, Pedro sintió que se asomaba un nuevo precipicio. Estaba cada vez más convencido de que el siguiente paso podría ser el más desafiante de todos. Desafiar su propio miedo significaba enfrentarse a lo que nunca había imaginado: las consecuencias de su propia transformación. ¿Pero estaría realmente listo para el viaje que se avecinaba? La decisión de Pedro de seguir adelante con el programa de neuroplasticidad comenzó a tomar forma en su mente, como un nuevo paisaje que se dibujaba con cada pensamiento optimista. Sin embargo, el nerviosismo persistía, colisionando con su renovada determinación. Se preguntó si podría soportar la presión de una expectativa elevada, no solo para él, sino también para Luis y Clara. Con una firmeza recién descubierta, al día siguiente se presentó nuevamente en la clínica. Esta vez, el aire pesaba menos. Había una energía vibrante en la sala, un sutil eco de esperanza y anticipación. Durante las primeras sesiones, Pedro fue testigo del método innovador del programa: ejercicios cognitivos combinados con rehabilitación física. La idea de que la mente podría cambiar el cuerpo lo atrapó, como un concepto iluminador al que había estado ciego durante tanto tiempo. Cada sesión traía consigo un torrente de información. Al principio, era abrumador, pero Pedro se comprometió a absorber cada detalle. En su cuaderno, empezó a anotar técnicas, imitando lo que veía. Trataba de entender no solo el cómo, sino también el por qué. Sin darse cuenta, esta búsqueda de conocimiento lo transformaba. Comenzó a discutirse no como un simple padre, sino como un defensor de la salud y el bienestar de Luis. Clara, por su parte, notó que Pedro se mostraba más presente. Las noches de terapia no solo incluían a Luis, sino que se convirtieron en un tiempo donde los tres podían compartir. Los ejercicios se hacían en familia, a veces,
incluso se unían a ellos sus amigos más cercanos. Esto no solo fortaleció los lazos familiares, sino que también correspondía a su propia reconexión con lo que habían imaginado juntos como pareja una vez. Clara sonreía más, y Pedro comenzaba a recordar el brillo especial en sus ojos que había encendido la llama de su amor. No obstante, no todo estaba exento de retos. Durante un fin de semana, Pedro se sentó en su viejo estudio de arte, pinceles en mano, pero no pudo concentrarse. Su cabeza estaba llena de dudas. Una sombra se cernía sobre su conciencia. ¿Podía realmente cambiar la trayectoria de Luis? Semanas de esfuerzo habían traído avances, pero había días en que la progresión parecía irreal. En un momento de frustración, dejó caer un pincel al suelo, el sonido resonó en la habitación como un llamado a la acción. Fue en esa lucha interna donde se dio cuenta de algo crucial. Su experiencia como padre ahora era una fuente de fortaleza que podría llevar a cabo no solo por Luis, sino también a nivel personal. Se enfrentaba a las expectativas sociales que siempre había cargado, la imagen del padre perfecto que nunca había creído que pudiera ser. Luchando contra ese fantasma, cada trazo en el lienzo se convirtió en una declaración de su compromiso con la autenticidad. Durante la primera evaluación del programa, los resultados fueron alentadores. Luis mostraba una mejoría en su respuesta a las señales, y la excitación de esa evolución reverberó por toda la sala. Sin embargo, fue en un momento de interacción con otros padres que la revelación más poderosa golpeó a Pedro. Entre historias de luchas y victorias compartidas, se dio cuenta de que no estaba solo en este viaje. Cada uno de ellos lidiaba con sus propias batallas, y eso lo liberó de una carga que había llevado en silencio. Al salir de la reunión, su mente se llenó de nuevas preguntas sobre los límites de la neuroplasticidad. ¿Hasta dónde podría llegar Luis? ¿Y hasta dónde podría llegar él, no solo como padre, sino como individuo cuya vida había estado en un compás de espera? El camino que había tomado se sentía cada vez más entrelazado con su bienestar personal. De repente, un mensaje llegó a su teléfono: te necesitamos para una reunión sobre el próximo nivel del programa. Es importante. Aquella solicitud lo desconcertó. Algo dentro de él reconocía la magnitud de la próxima etapa. Pedir su opinión significaba que su voz ahora se escuchaba, y eso podría exigir un compromiso más profundo, uno que retara sus propios límites. Pedro tomó un respiro. Este nuevo precipicio no solo representaba la posibilidad de sanación para Luis, sino una invitación a explorar su más íntimo deseo de libertad y transformación personal. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar por estar en la primera línea de esta transformación? Al final, la decisión no era solo sobre Luis, sino sobre la vida que él quería construir. En ese cruce de caminos, comenzó a vislumbrar el verdadero sentido del viaje que estaban emprendiendo. La próxima reunión podría cambiarlo todo, y cada nueva oportunidad era un paso más hacia lo desconocido. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿tendría el valor de aceptar la invitación a un nuevo futuro? El día de la reunión llegó, y con él, una mezcla de ansiedad y emoción que reverberaba en el pecho de Pedro. Entró en la clínica sintiéndose más fuerte que antes, consciente de cómo cada paso dado en el programa no solo había sido un avance para Luis, sino también un viaje personal de autodescubrimiento. Este ambiente, impregnado de esperanza, contrastaba con la angustia que había sentido en el pasado. Pero sabía que esta vez, la voz que se alzaría en la reunión no sería solo la del padre preocupado. Era el reflejo de un hombre que comenzaba a abrazar su propia voz. Mientras se acomodaba en la sala de reuniones, observó a otros padres, cuyas miradas combinaban la preocupación con la determinación. Se dio cuenta de que en ese espacio compartido, las sonrisas, las dudas y los momentos de vulnerabilidad resonaban en cada individuo. En su mente, Pedro comenzó a formular sus pensamientos. Era el momento de compartir su experiencia, su proceso, no solo en el contexto de Luis, sino con el fin de superar sus propios miedos. Se sentía al borde de un abismo, pero ahora la caída parecía menos aterradora. La reunión comenzó con un avance general del programa. Las estadísticas se desglosaban en números que, aunque útiles, no capturaban la esencia humana detrás de ellas. Cuando llegó su turno de hablar, Pedro respiró hondo, sintió el peso de todas las expectativas, pero también la ligereza de su nueva confianza. Lo que más me ha impactado,
inició, con la voz temblorosa pero decidida, no son solo los resultados físicos. Es entender que, como padres, tenemos un papel activo en la transformación de nuestras vidas y de nuestros hijos. He aprendido que nuestra conexión emocional, nuestros miedos y nuestras esperanzas son también parte del proceso. Las palabras fluyeron con una sinceridad que sorprendió incluso a él, la sala se llenó de murmullos, y en ese intercambio, Pedro comprendió que su vulnerabilidad había resonado en los demás. Después de su intervención, varios padres se acercaron para compartir su agradecimiento. Nunca me había dado cuenta de lo necesario que es hablarlo, comentó una madre, su mirada reflejando una lucha interna que Pedro reconocía. Era un momento de conexión genuina, donde los relatos de lucha no eran solo nombres en una lista, sino experiencias auténticas que los unían en la batalla por sus hijos. Sin embargo, el eco de apoyo se vio frenado por una pequeña voz interior que insinuaba que estaba comenzando a asumir un papel más grande del que había planeado. Preguntas sobre sus propias capacidades emergieron como sombras en la luz que empezaba a alumbrar su camino. ¿Y si el éxito de Luis dependía de su capacidad para liderar, para estar en la primera línea como defensor y como voz? Esa posibilidad lo asustaba. Consideró el riesgo de ser un ejemplo, de ser un facilitador de los cambios que anhelaba. A medida que la reunión se alejaba, Pedro se sintió diferente, era una mezcla de euforia y responsabilidad abrumadora. Las promesas del programa se sentían más tangibles, pero también lo que frustraba era el peso de la posibilidad. El costo de ese compromiso ante sus propios temores crecía. La presión de ser no solo padre, sino un agente de cambio, se dibujaba con una claridad nueva, casi opresiva. Un correo apareció en su bandeja de entrada poco después de regresar a casa. Era una invitación para participar activamente en las nuevas fases del programa, donde podría ser mentor de algunos padres, donde su voz podría influir decididamente. Pedro se quedó mirándolo, sopesando el impacto que tendría esa elección. ¿Realmente quería entrar en ese espacio de influencia? Tenía lo que se necesitaba para guiar no solo a Luis, sino también a otros. El momento de decisión lo asaltó de nuevo. En un giro interno, se enfrentó a la voz que advertía sobre el riesgo de fracasar. Pero entonces surgió otra voz, una que proclamaba: ¿qué pasaría si eres más capaz de lo que imaginas? Estaba a un paso de cruzar una nueva frontera en su vida. Sin embargo, la pregunta lo mantenía cautivo. ¿Aceptaría el compromiso de impulsarse a sí mismo hacia lo que parecía una selva inexplorada de posibilidades? Con esa inquietud, Pedro sentó en su mente una semilla de resolución. La próxima etapa del programa se delineaba más allá de lo que había anticipado, exigiendo un nivel de entrega que pondría a prueba sus límites como nunca. ¿Podría ser el padre que no solo ayuda a su hijo, sino que se convierte en la voz que puede transformar otras vidas? La determinación crecía, pero la incertidumbre lo acechaba. La encrucijada se volvía más intrigante, y con ello, la invitación a un descubrimiento personal más profundo se hacía cada vez más palpable. La última pregunta resonó en su mente, exigiendo una respuesta que podía cambiarlo todo. ¿Y si este camino lo llevara a redescubrir una parte de sí mismo que había estado ausente durante tanto tiempo? La luz del nuevo amanecer iluminaba el hogar de Pedro, reflejando en su rostro cansado pero decidido. Después de meses de lucha, frustración y descubrimientos, Pedro había logrado un hito significativo. Luis, su hijo, había comenzado a recuperar algunos movimientos, esos pequeños gestos que, en el contexto de su dolorosa historia, representaban una victoria monumental. Cada día de terapia se convertía en una celebración de lo posible y, aunque el camino era largo, la esperanza había renacido desde el fondo de su ser. Pedro había transformado su enfoque sobre el cuidado de Luis. Durante las interacciones con los médicos y terapeutas, su voz, ahora más firme, exigía respuestas y proponía ideas que antes solo se quedaban en su mente. Había aprendido a ser un defensor no solo de su hijo, sino de todos los padres que lidiaban con circunstancias similares. La urgencia y la ansiedad que una vez lo consumieron habían cedido a una confianza renovada, una competencia reconocida. El viaje se tornaba más claro cuando un día, un terapeuta le ofreció a Pedro la oportunidad de hablar en un taller para padres en la clínica. Este era su momento. La posibilidad de compartir su experiencia y su transición personal era una invitación que había estado esperando. Cada discurso, cada conexión con otros,
lo hacía resonar en una nueva luz. Pedro entendía que su historia no solo era la de un padre, sino la de un hombre que había encontrado su lugar en el mundo. El día del taller, la sala estaba llena de rostros preocupados, momentos de vulnerabilidad apareciendo en cada uno. Al levantarse para hablar, Pedro sintió el peso de la responsabilidad, pero en lugar de sentirse abrumado, la seguridad tomó el control. Compartió su camino, la desesperación inicial, la confrontación con sus propias dudas y el descubrimiento de la fortaleza en su vulnerabilidad. El silencio en la sala fue profundo, como si cada palabra lanzara un hilo de esperanza que conectaba a todos en el mismo viaje. Al final de su intervención, recibió aplausos sinceros. Las sonrisas y las lágrimas en los rostros de los demás lo llenaron de una alegría imprevista. Había logrado un impacto real, su historia había resonado en los demás. Fue entonces cuando Pedro comprendió que el verdadero milagro no solo residía en la recuperación de Luis. Había encontrado su voz, su propósito y un nuevo sentido de identidad. Como padre, como hombre, había alcanzado un crecimiento personal que jamás habría imaginado. Su transformación lo llevó a fortalecer su relación con Clara. El esfuerzo compartido por el bien de Luis había restablecido la confianza y el respeto que pensó perdidos. Juntos, comenzaban a soñar de nuevo sobre el futuro, no como dos personas desunidas por el pasado, sino como un equipo enfocado en el bienestar de su hijo y en su propia felicidad. Habían forjado una conexión que atravesaba sus heridas, un vínculo que se convertía en el faro de su nueva vida. Pedro se sentó en la cama de Luis una noche, reflexionando sobre toda la experiencia. Miró a su hijo, que había comenzado a mover un dedo, un logro pequeño pero monumental. En ese momento, un sentimiento profundo de satisfacción lo invadió. Había aprendido que la curación no solo era física, era emocional y espiritual. Al mirar a Luis, notó la luz en sus ojos, un reflejo de la nueva vida que ambos estaban creando, con un futuro aún incierto, pero con la confianza reforzada. Pedro se preparó para enfrentarlo de frente. Había conquistado sus miedos, demostrado su capacidad de amar y luchar incondicionalmente, y se dio cuenta de que había logrado crear un nuevo espacio, un entorno donde la esperanza era tangible y el cambio era posible. Ahora, como un hombre transformado, Pedro tenía una misión clara: ayudar a otros en su travesía. Esa noche, mientras Luis dormía, se puso a escribir notas para futuros talleres y colaboraciones, dedicándose a inspirar a otros padres a enfrentar sus batallas con valentía y a fomentar una red de apoyo. La creciente confianza en su voz lo invitaba a compartir, y comprendió que su historia seguía en movimiento, tejida con las voces de los demás que también luchaban. Pedro finalmente alcanzó su meta. No solo se había convertido en un padre presente, sino en un agente de cambio. Había logrado no solo superar un miedo, sino también establecer un nuevo legado de amor, resiliencia y autenticidad. Con una sonrisa, se permitió darse cuenta de que el viaje apenas comenzaba, y que siempre habría nuevas historias que contar. Ahora, es su momento de brillar. Es hora de que ustedes también se unan a esta comunidad y se vuelvan parte de esta transformación. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esperanza. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar juntos en este viaje. ¡Vamos!